Me es grato dirigirme a ustedes en esta reunión, en la cual el sacerdocio podrá ser instruido por el Espíritu del Señor en cuanto a nuestros deberes en su Sagrada Iglesia, y no solo en esta, sino en toda nuestra vida como sacerdotes del más alto Dios. El presidente Dieter F. Uchtdorf dijo lo siguiente: a quienes hemos sido ordenados al sacerdocio de Dios, se nos llama para consolar, para aliviar a nuestro hermano, para ayudar a nuestros hermanos. Tenemos la asignación de seguir el ejemplo de nuestro Salvador Jesucristo y tender una mano a aquellos que sufren. Realmente esto nos explica el presidente por qué se han conferido estas llaves. Dice: porque te he conferido las llaves y el poder del sacerdocio, por medio del cual el Señor restauró todas las cosas, y te hago saber todas las cosas en el debido tiempo, como dice en Doctrina y Convenios 132:45. La palabra sacerdocio tiene dos significados. En el primer lugar, el sacerdocio es el poder y la autoridad de Dios, y ha existido siempre y continuará existiendo sin fin. Por medio del sacerdocio, Dios creó y gobierna los cielos y la tierra. Mediante este poder, Él exalta a sus hijos obedientes, llevando a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre, como lo explican en la Escritura. Esa es su función principal. El hombre, para obtener la vida eterna, debe ocuparse de ejercer este poder y autoridad en el servicio de sus hermanos, de sus semejantes, como lo explica el rey Benjamín en el libro de Mormón. Tal como sale en Mosías 2:17, he aquí, os digo estas cosas para que aprendáis sabiduría, para que sepáis que cuando os halláis en el servicio de Dios, en el servicio de nuestros semejantes, solo estáis al servicio de vuestro Dios. Esto es tan importante entenderlo y saber que cuando bendecimos a nuestros semejantes, estamos sirviendo a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo en su iglesia. En el video, los heridos serán sanados, del elder Neil L. Anderson, el cual los invito a ver en cualquier momento que ustedes tengan tiempo en sus casas. Este nos explica que las dificultades nos llegan a todos, porque esta es la vida mortal. Buscamos la felicidad, anhelamos la paz, buscamos amor, y el Señor derrama sobre nosotros una abundancia de bendiciones. Pero entre esta mezcla con el gozo y la felicidad, una cosa es segura: habrá momentos, horas, días y a veces años en los que su alma estará herida. Pasarán momentos difíciles. Las heridas del alma no son exclusivas de alguien rico o del pobre o de una cultura, un país o una generación. Estas sobrevienen y llegan a todos, y son parte del aprendizaje que vivimos en esta experiencia terrenal. Mi mensaje hoy es especialmente para todos aquellos que están guardando hoy los mandamientos de Dios, que se están esforzando,
que están cumpliendo con sus promesas a Dios y hacen frente a las pruebas, los desafíos, las dificultades que son inesperadas y dolorosas tal vez. Nuestras heridas sean quizás por un desastre natural o por un desafortunado accidente, o quizás provengan de un esposo quizás o una esposa. En este caso que estamos hablando de los varones, una esposa que ha sido infiel, que pone en peligro la espiritualidad, la vida del cónyuge y la de sus hijos. Son estas heridas que debemos ir a sanar. Es esa nuestra misión, hermanos. Sobre todo en estos momentos de gran sufrimiento. Nosotros como sacerdotes debemos estar ahí. Muchos de nuestros hermanos, por esta pandemia, que por esta causa han perdido seres amados, seres queridos, o el sustento para el hogar, las responsabilidades de sostener un hogar. Qué difícil es para un sacerdote verse en esas circunstancias. Por eso ellos necesitan el apoyo. Estos problemas los apremian. Ellos necesitan de nuestra ayuda. Por esto hoy en día se hace imperante el hecho de realizar nuestra ministración a los que sufren. No está pidiendo nuestro Señor que sepamos si paga o no un diezmo, si guarda o no los mandamientos. Él nos está solicitando ir a los que sufren, sin juzgar en esto. Y después de sanar las heridas que ellos tengan, podemos enseñarles a caminar por el sendero realmente de la rectitud y la multitud de bendiciones que conlleva el guardar los mandamientos del Señor. Ahí podremos enseñarles cómo estarán seguros con Él. Sabrán de esta manera, como dice el salmista en 118, 8 y 9, mejor te es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor te es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Es imperante que enseñemos eso también, cuando ellos estén sanados, que sepan en quién confiar. En el año 2001, como misionero de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, tuve el agrado de servir en una ramita de 10 miembros activos, 5 adultos y 5 niños, en el sector de Niebla, en la costa de Valdivia. Recuerdo una conversación con la presidenta de la Sociedad de Socorro que se me viene mucho a la mente y al corazón. Fue muy interesante, en la cual ella era la presidenta de la Sociedad de Socorro y su esposo, que era el presidente del quórum de élderes. Y yo, siendo un joven élder muy entusiasta, le dije: hermano, estamos aquí con mi compañero para ayudarlos a hacer crecer su rama, a que puedan ir al templo, a que puedan progresar. Me sorprendió mucho la respuesta muy pronta de la hermana, que fue así: élder, todos nos han dicho lo mismo. La fe de ellos estaba un poco decaída, por lo que llevaban alrededor de 3 años asistiendo a la misma cantidad de personas. En realidad era difícil lo que ellos vivían. No obstante, a mí me gustó mucho la perseverancia de cada uno de esos miembros, porque cada domingo estaban cumpliendo con lo que el Señor les había ordenado, que era cumplir con su sacerdocio. A la hermana de la Sociedad de Socorro, cumplir con lo que se le había ordenado. Los niños estaban en sus clases y en esa parte del reino había que continuar. Estábamos decididos con mis compañeros a ayudarlos, sobre todo yo, que estuve más tiempo que mis 4 compañeros. Estuve alrededor de 6 meses en ese lugar, con los cuales compartí en este sector.
nos dimos cuenta que las mañanas eran un poco difíciles porque era un pueblo en el cual iban a veranear y los que quedaban trabajaban casi todo el día. Y eran demasiado ineficaces trabajar de esa manera en el proselitismo porque no encontrábamos a nadie en ese pueblo, en esos lugares. Por lo cual decidimos hablar con mi compañero y hablamos con los líderes de zona y el presidente de nuestra misión, presidente García, quien nos autorizó a hacer servicios por la mañana, que era lo que habíamos sentido que debíamos hacer en ese pueblo, que era servirles, que era reunirnos más en noches de hogares, más continuas, para que los hermanos pudieran conocer a más personas y pudieran mostrarles que el Evangelio era realmente delicioso vivirlo de esa manera. Lo que más hicimos era arreglar rejas, pintar casas, picar leñas para el abrigo de las familias, sobre todo las personas de edad, que eran lo que más necesitaban. Todos los días, todas las mañanas hicimos esto, lo cual produjo el cariño de las personas a nosotros como misioneros. Pudimos conocer a todo ese pueblo. Sabíamos en cada hogar quiénes vivían o cuántos eran. En cada reunión sacramental comenzamos a tener entre 12 a 25 investigadores por reunión. La iglesia tuvo que cambiar de dirección a una casa más grande. La presidencia destaca en esos años de Valdivia, llegó hasta Niebla para ver el lugar. En donde podrían, en un futuro, construir una capilla para nuestro hermano. El Señor produjo el milagro. Los 10 guerreros con los que empezamos en la última sacramental, en Niebla, nunca me voy a olvidar cómo brillaban los rostros de ellos, brillaban de felicidad al ver su casa llena de gente, de hermanos. Se llenaron de fe, se llenaron de servicio, se llenaron de ministración, lograron cambiar sus vidas, ser felices, ir al templo, sellarse muchos de ellos, investirse algunos de ellos. Y hoy aún permanecen varios de ellos activos en la iglesia, con convenios mayores. Qué maravillosa experiencia la vivida en mi juventud, en esa gran misión, en donde comprendí que el servicio es la puerta al corazón de los hijos de Dios. Me es imposible no emocionarme hasta las lágrimas en recordar esos momentos tan hermosos vividos en mi corazón. Esa tierra que volví a pisar en este año junto a mi esposa e hijo, quienes conocieron esos hermosos paisajes y los lugares en los cuales serví más de 6 meses en mi misión. Hermano, lo más probable que quizás en estos momentos de dificultad algunos de nosotros, quizás en nuestro estado cómodo y con buena salud en familia, con trabajo estable, quizás algunos de nosotros, razón por la cual el enemigo nos está haciendo insensible a los sentimientos y sufrimientos de nuestros hermanos. Por favor, que esto no ingrese en nuestros corazones. Debemos servirle a ellos. Como nos explican las Escrituras, debemos alejarnos de esto. Las Escrituras dicen que en los últimos tiempos se enfriará el corazón de los hijos de los hombres. Por favor, hermanos, les suplicamos, despierten sus almas de ese profundo sueño y vayamos a quienes sufren. Es nuestro deber hacerlo como sacerdotes del Señor en la iglesia verdadera de Cristo, la única y restaurada por el Salvador. Es nuestro ejemplo como sacerdotes que nuestras familias aprendan a valorar y amar el Evangelio.
nuestras almas se purificarán al ser misericordiosos con quienes sufren, y así nuestro Señor será misericordioso con nuestras almas. ¿Podrá Él ayudarnos así cuando nos equivoquemos, tengamos algún pecado, cometamos errores, o hay alguien que pueda lanzar la primera piedra entre nosotros? Necesitamos siempre la ayuda de Él. Y si somos misericordiosos con nuestros hermanos, recibiremos esa misericordia de nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo. Este es nuestro ruego, amados hermanos míos, que pongamos a prueba el conocimiento que tenemos como sacerdocio, que tengamos un sacerdocio en acción para bendecir a quienes más lo necesitan. Necesitamos ir por esas almas, por los que sufren, por los que se han perdido. Quiero dejarles mi testimonio, mi bendición como sacerdotes en esta noche que presidimos sobre ustedes, que al emplear nuestro tiempo en el servicio a nuestros semejantes, a nuestros hermanos caídos o a cualquier hermano, aún no siendo de la iglesia, que necesite de nuestra ayuda, poniendo a prueba este sacerdocio en acción, se sentirán más como nuestro Salvador Jesucristo. Él le bendecirá a ustedes y a sus familias con salud, con amor, con unión familiar. Esto es muy imperante en estos tiempos, tener esta unión familiar. Esto lo alejará de las tentaciones y ustedes tendrán más poder para rechazar estas cuando los asedie el enemigo. Al servir a los demás, estarán enfocados en la buena lucha. Con esto podrán vencerlo para continuar unidos como familia. Y bueno, si algunos están solteros, algunos jóvenes que hoy nos escuchan, sacerdotes, se sentirán con más gozo. Yo les bendigo para sentir más gozo al servir a los demás. Paz en su vida, que tanto necesitamos en estos tiempos. Esos dones y bendiciones de Dios. Comparto estas cosas, amados hermanos míos, con mucho amor a ustedes, esperando que esta noche se sientan bendecidos al ser instruidos literalmente por el Espíritu Santo respecto a lo que Él les ha dicho personalmente hoy en sus corazones, de lo que ustedes saben dentro de ustedes que deben cambiar o que deben hacer, recordándoles quizás por este medio lo que son sus responsabilidades. Y es por este medio de que la santidad que podremos realizar a nuestros hermanos tiene que ver también con la santidad que nosotros tengamos para poder llevar este espíritu a ellos. Concluyo este mensaje con mucho amor a ustedes, en el nombre de Jesucristo. Amén. Fue en esa época, en los 90, en que cursé mis años de seminario, y también el tiempo en que aprendí sobre el sacerdocio arónico, los hombres jóvenes, las mujeres jóvenes y las mutuales, o como ustedes les conocen hoy en día, actividades para los jóvenes. Durante estos años aprendí de la manera más difícil lo que era la oratoria. Recuerdo que más específicamente tuve la oportunidad junto a otros hombres jóvenes y mujeres jóvenes de mi estaca de participar en un festival de oratoria para la juventud, el cual había sido organizado por mi estaca, en aquel entonces la estaca El Morro. Al recordar sobre esta experiencia en mi vida, busqué para compartir con ustedes en internet el significado de esta palabra y encontré, para mi sorpresa, cerca de 10.900 resultados en 0,36 segundos. La definición dice así:
La oratoria es el arte de hablar en público con elocuencia, con la finalidad de persuadir y conmover al auditorio. Junto con esa definición, encontré cientos de consejos, videos, tutoriales y tips relacionados con el tema. Pero como lo dije al inicio de mi presentación, mi participación en ese festival de oratoria ocurrió en los años 90 y como se pueden imaginar, no contaba con ningún tipo de información como actualmente contamos. Nada de esa información estaba a mi alcance. Sin embargo, tuve la buena ayuda de mi padre, que me ayudó en la preparación de mi discurso. Recuerdo que recibí una carta, al igual que muchos otros jóvenes de la estaca, con la asignación de participar en aquel festival. En la carta se me explicaba en qué consistía el festival de oratoria, con la, con la asignación del tema de mi discurso, el tiempo que debía utilizar en presentarlo y lo que se evaluaría de mi presentación, lo cual significaba que habría hermanos que serían el jurado y evaluarían a cada participante. La verdad es que yo no quería participar de ese festival. No tenía experiencia hablando en público, mucho menos para ser evaluado. Estaba nervioso. Sentía que no podría hacerlo. Pero mi padre, con mucha paciencia, me ayudó en mi preparación. Leímos, oramos y me dio la confianza que necesitaba para poder seguir adelante. Me enseñó acerca de la importancia también de poner a Dios en primer lugar y que el Señor haría el resto. Poco a poco mi fe en Jesucristo se fortalecía. Gracias a su ayuda, comprendí la exhortación que leemos en el Antiguo Testamento. Confiad en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En el transcurso de nuestra vida, a menudo nuestro testimonio y fe en el Señor serán puestos a prueba de alguna u otra manera, ya sea por enfermedades, problemas académicos, amigos que se van, oraciones que elevamos a Dios y parecen no tener respuesta, o el miedo a enfrentarse a un nuevo desafío. Nuestro Salvador conoce nuestras circunstancias. Si ejercemos el albedrío dado por Dios y avivamos todas nuestras facultades en humildad y fe, nuestro Salvador Jesucristo puede ayudarnos a hacer frente a los retos y gozos de la vida. La fe abarca el deseo y la decisión de creer. La fe también viene del obedecer los mandamientos de Dios, dados para beneficiarnos a medida que seguimos su senda de los convenios. Esta noche quiero compartir con ustedes 3 maneras para fortalecer nuestra fe en esas circunstancias difíciles. Primero, tener siempre un espíritu de gratitud en nuestros corazones. Santiago, en el Nuevo Testamento, indica que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto y desciende del Padre de las luces. Un himno nos recuerda: cuando te abrumen penas y dolor, cuando tentaciones rujan con furor, sientes una carga grande de pesar, es tu cruz pesada para aguantar, ve tus bendiciones, cuenta y verás cuántas bendiciones de Jesús tendrás. En la circunstancia actual en que vivimos, quizás nos hemos dado cuenta de que muchas de las bendiciones que teníamos las dábamos por sentado, sin detenernos a pensar que todo lo que tenemos proviene de Dios. Nuestro corazón es lo suficientemente agradecido para volver glorificando a Dios, dándole gracias. Somos como los leprosos ingratos que recibimos la bendición anhelada y no nos volvemos al Señor. Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Segundo, fijarnos metas para aprender nuevas cosas que nos acerquen a Cristo.
El Señor ha preparado para la juventud un nuevo programa inspirado, el cual les permitirá a ustedes jóvenes alcanzar su potencial eterno. Este nuevo programa está dirigido a ti y la visión que tiene este programa es la siguiente: fortalecer tu fe en Jesucristo y ayudarte a ti y a tu familia a progresar por la senda de los convenios a medida que enfrentes los desafíos de la vida. Las Escrituras hablan del desarrollo de Jesucristo, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Al fijarse metas que les permitan desarrollarse y desarrollar sus talentos y dones espirituales, esto les dará la capacidad para ser una luz en el mundo. De esta manera invitarán a otros a venir a Cristo. Ciertamente para mí, participar de este festival de oratoria era todo un desafío. Por fin llegó el gran día. Era un día sábado. Nos reunimos junto con otros jóvenes y debo recordar que ese día estaba un poco más tranquilo. Me dirigí en compañía de otros jóvenes al centro de estaca de ese entonces, que está ubicado en la calle Simón Bolívar. Estaba tranquilo, me había preparado, tenía mi discurso anotado en una hoja de papel. Había practicado leyéndolo varias veces. También me tomaba el tiempo para estar dentro y no pasarme del tiempo solicitado. Y siguiendo el consejo de mis padres, tenía una oración en mi corazón. Sin embargo, esta tranquilidad aparente desapareció. No bien me di cuenta de que había mucha gente en el salón. Sumado a esto, no ayudaba en absoluto el darme cuenta de que mis compañeros, tanto hombres jóvenes como mujeres jóvenes, estaban tan nerviosos como yo. Y para empeorar las cosas, sumado a todo esto, me di cuenta de que entre el jurado estaba el hermano Manuel Castillo, que durante mucho tiempo había sido presidente de la estaca El Morro, y a quien conocía muy bien por ser muy estudioso de las Escrituras, pero también sabía que era un hermano muy estricto. Estaba nervioso. Pensaba, el hermano Castillo me va a poner un 0. Uno de mis compañeros se levantó, inició su mensaje, seguido de otro, y así, poco a poco llegó mi tiempo. Me paré enfrente de la audiencia y comencé a dar mi discurso. Mis piernas temblaban, mi voz salía entrecortada. Las palabras escritas de mi mensaje se juntaban en el papel y no podía leer claramente. Sentía que no lo estaba haciendo bien. Es más, sentía que lo estaba haciendo horrible. Se dio por terminada la actividad. Por fin pude terminar mi mensaje. Estaba un poco más tranquilo, pero para mi sorpresa todavía faltaba la decisión del jurado, ya que era un festival en el que se premiaría con lugares y premios. Tal vez el jurado en esa tarde estaba tan nervioso como yo en ese día, porque de ellos obtuve una buena calificación, permitiéndome obtener el primer lugar de ese festival. Y como premio obtuve un juego de escrituras, un triple, que hasta actualmente lo conservo como un lindo recuerdo de esa ocasión. Estaba feliz con mi premio y de que ya había terminado todo. Sentía que Dios había escuchado mi oración a pesar de todo. Nos sacaron algunas fotografías, estábamos contentos, ya charlábamos más tranquilos con mis compañeros. Los hermanos nos felicitaban, todo fue muy agradable. En un momento el hermano Castillo se acerca a mí, pone sus brazos en mis hombros y me dice: Juanito, no creas que porque
obtuviste el primer lugar, eso significa que lo hiciste muy bien. Hay muchas cosas que debes mejorar, mucho que aprender. Tienes que esforzarte más, practicar más, leer y meditar para hacerlo cada vez mejor. Agradezco a Dios por darme la oportunidad de haber tenido esa experiencia en mi vida y recibir tantos buenos consejos de quienes me rodeaban, que aún atesoro hasta el día de hoy. El hermano Castillo ya no está entre nosotros, pero estoy muy seguro que si estuviera en este momento escuchándome, me daría los mismos consejos. Aprende de mí, dice la Escritura, y escucha mis palabras. Camina en la mansedumbre de mi espíritu, y en mí tendrás paz. Tercero, si procuramos amar al Señor y a los demás con todo nuestro corazón y toda nuestra alma, recibiremos bendiciones e inspiración divina. Las Escrituras nos invitan a poner en el altar de amor y servicio todo lo que somos y estamos llegando a ser. En el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, se nos exhorta a amar a Jehová tu Dios con todo nuestro corazón, alma y mente y fuerza. Josué del Antiguo Testamento también nos exhorta a amar a Jehová nuestro Dios, a andar en sus caminos, a guardar sus mandamientos, a aferrarnos a Él y a servirle con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. En el Nuevo Testamento, nuestro Salvador declara los dos grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. En el libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo, el rey Benjamín dice que trabajó con todas sus fuerzas, con la fuerza de su cuerpo y las facultades de su alma entera, y estableció la paz del país. En Doctrinas y Convenios, como todo misionero lo debe recordar, el Señor nos pide que le sirvamos con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. Cuando los santos llegaron al condado de Jackson, el Señor les mandó que santificaran el día de reposo, diciéndoles: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza, y en el nombre de Jesucristo lo servirás. Nos regocijamos en la invitación de dedicar toda nuestra alma a procurar maneras más elevadas y santas de amar a Dios. Y a los que nos rodean, debemos brindarle lo que el Señor requiere de nosotros. Al fortalecer nuestra fe en el Padre Celestial y en Jesucristo, nuestro corazón se henchirá de gratitud por Él, y lo mismo ocurrirá en nuestro hogar y en la iglesia. Las invitaciones de Dios están llenas de amor y de posibilidades, porque Jesucristo dice que Él es el camino y la verdad y la vida. Él invita a los que se sienten cargados: venid a mí. Y a los que vienen a Él les promete: yo os haré descansar. Venid a Cristo y perfeccionaos en Él. Y si amáis a Dios con todo vuestro poder, mente y fuerza, entonces su gracia os es suficiente para que por su gracia seáis perfeccionados en Cristo. En diversos momentos y maneras, todos nos sentimos incapaces, inseguros y tal vez indignos. A pesar de amar a Dios y ministrar al prójimo, podemos sentir el amor de Dios y la inspiración necesaria para servirnos los unos a los otros de maneras nuevas y más santas, como el Salvador lo requiere. Con compasión, nuestro Salvador nos alienta y nos promete que podemos seguir adelante con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres. La doctrina de Cristo, la expiación de nuestro Salvador Jesucristo y nuestro afán de seguir su senda de los convenios con toda nuestra alma nos pueden ayudar a conocer sus verdades y a hacernos libres. Es mi ruego que podamos sentir su amor aún en momentos más difíciles de los que dependa nuestra vida espiritual, o simplemente
iluminando el entendimiento de un joven sin experiencia enfrentando nuevos desafíos. Testifico que la plenitud del Evangelio ha sido restaurada en esta tierra, la cual es enseñada en nuestros hogares y en la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. El Señor es nuestro Salvador y el presidente Russell M. Nelson es su profeta. De esto testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Cuando tenemos la oportunidad, mis hermanos, de poder comer de este pan, de este hermoso evangelio, no podemos guardarlo en una caja y tenemos que compartirlo con todas las cosas que nosotros hemos sido bendecidos. Debemos pensar en compartir. Inclusive nuestro amado Padre Celestial en la Escritura quiere que volvamos a su presencia. En la Escritura, en Moisés 1:39, dice: porque aquí, esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Nuestro Padre Celestial quiere que compartamos el Evangelio y Él quiere que todos puedan volver a su presencia. Nosotros no podemos ser egoístas en ese aspecto. En la Escritura, en el libro de Mormón, el rey Lamoní, ¿cierto? Él estaba con Amón y fueron a liberar a sus hermanos para que ellos pudieran predicar el Evangelio. Pero cuando se encontraron camino a ese pueblo, el rey se enojó con su hijo porque él no fue a una fiesta que él había preparado. Él se había convertido al Evangelio. ¿Cuántos de ustedes se han convertido al Evangelio? Todos los que estamos acá nos hemos convertido al Evangelio, ¿cierto? Hay algunos también que son solos y que van solitos. Es muy admirable eso. Entonces, volviendo a la Escritura, el rey quería matar a Amón, ¿no es cierto?, por ese desprecio que le había hecho su hijo de no asistir a esa fiesta. Y se enfrasca en una disputa, en una discusión, ¿no es cierto?, una pelea. Entonces, Amón lo hiere de tal manera que lo dejó malherido en su brazo. ¿Se recuerdan esa historia? Entonces, ¿qué pasó? En Alma 23, cuando el rey ya estaba malherido, él dijo, y temiendo perder su vida, le dijo a Amón: si me perdonas la vida, te concederé cuanto me pidas. Sí, le dijo, hasta la mitad de mi reino si es posible. Entonces, imagínense, el padre del rey Lamoní, viendo que estaba muerto espiritualmente en ese momento y en el cual se encontraba, le dijo lo siguiente en las Escrituras, en Alma 22:15. Le dijo: y aconteció que después que Aarón le hubo explicado estas cosas, en el Evangelio, ¿no es cierto?, en el cual él había compartido, él había predicado, ¿no es cierto?, y que tenemos la obligación de poder predicar siempre, el rey le dijo: ¿qué haré para lograr la vida eterna de que tú has hablado? ¿Cierto? Él se había sentido impresionado por las palabras de Amón. Sí, le dijo: ¿qué haré para nacer nuevamente de Dios? Porque desarraigado de mi pecho está este espíritu, le dijo, inicuo, y quiero recibir el Espíritu de Dios para que sea lleno de gozo y que no sea desechado en los postres días. Entonces, antes él le daba la mitad de su reino, ¿no es cierto?, en la Escritura. Pero ahora aquí, él le dijo, cuando ya se convirtió al Evangelio, él le dijo: yo daré de todo cuanto poseo. Porque ella sentía un gozo espiritual, ella estaba realmente convertido en el Evangelio. Entonces, él le dijo que iba a abandonar su reino a fin de recibir este gran gozo. Esta introducción es muy similar o se puede comparar a la del joven rico. ¿Se recuerdan ustedes esa historia en la Biblia? En la cual él conocía el Evangelio, ¿no es cierto? Él guardaba los mandamientos de Dios. Él conocía el Evangelio, era la diferencia. Pero ¿qué pasó con este joven rico en la Escritura? Cuando él le preguntó al Salvador qué debía realizar para heredar el reino de Dios,
Entonces acá vino la respuesta del maestro. ¿Qué le dijo? Le dijo el Salvador Jesucristo, nuestro Redentor: deja todo, regala todo y sígueme. Entonces, ¿qué pasó con ese joven rico? Él se entristeció, no siguió a Jesús. Pero esa es la diferencia con el padre del rey Lamoni, ¿no es cierto? Él estaba dispuesto a todo. Él quería dejar todo por seguir las enseñanzas del Salvador Jesucristo. Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos hecho ese convenio? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho esas promesas? ¿Cuándo hemos hecho esa conversión de dejar el mundo y seguir a Dios? Todos hemos dejado en algún momento algunas cosas en nuestra vida. Absolutamente todos los que estamos acá, ¿no es cierto? Escuchando y los que están viendo esta conferencia. Entonces, el rey, después de esa conversión, envió una proclamación para toda la tierra, porque él ya había sentido el gozo espiritual que cada uno de nosotros sentimos, para que se predicara el Evangelio abiertamente, sin poner ningún obstáculo, ¿no es cierto?, a Amón y a sus hermanos. Por eso es importante, mis hermanos, cuando se predica el Evangelio, llegar a la cabeza, ¿no es cierto?, de la familia, al padre, a la madre, ¿no es cierto?, para poder predicar el Evangelio. En Alma 23:4, cuando ya el rey le dio la oportunidad de poder predicar el Evangelio, ellos fueron de ciudad en ciudad, de casa en casa, y así lograron el éxito. ¿No les suenan estos tiempos a lo que podemos llamarnos nosotros la administración? ¿No es eso lo que tenemos que hacer hoy día? Es exactamente eso. En Alma 23:5 el Señor también les dice: y miles llegaron al conocimiento de Dios. En el 23:6 también el Señor sigue manifestándose en el corazón y ellos están muy contentos por eso. Y de tan cierto como vive el Señor, que cuantos creyeron por la predicación fueron convertidos y nunca más se desviaron. Entonces, este era el grupo, ¿se recuerdan ustedes la Escritura? Eran los conocidos como Anti-Nefileí, del cual llegamos a hablar en el libro de Mormón hasta la venida de Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces, ellos hicieron un cambio muy importante, muy potente, nunca más se desviaron. Entonces nosotros, mis hermanos, debemos recordar como sacerdotes que somos, ¿cuándo fue ese momento de nuestra conversión? ¿Cuándo fue el momento que nosotros dijimos que íbamos a cambiar todo? Y probablemente nosotros tenemos que hacerlo. Sinceramente, basta recordar cuando nos bautizamos, todo lo que dejamos atrás. Tomamos la Santa Cena para poder hacer un cambio. Pero volvamos al relato un poquito de lo que había acontecido con ellos. Dijeron que ellos abandonaron sus almas, ellos nunca más pelearon, no criticaron más a sus hermanos, ¿no es cierto? Nunca juzgaron más. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿O qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a actuar igual que ellos? Yo le invito a ustedes a que podamos empezar a despojarnos. Empezamos a despojarnos de las cosas que nos hieren, de que es lo latente, lo que coloca Satanás en nosotros, del orgullo, las dudas, ahora no, mañana sí, las malas actitudes que tenemos, la crítica que tanto daña a nuestros hermanos o contagia mucho. Eso hace mal. Eso es lo que tenemos que dejar. Esas son las almas que tenemos que estar dispuestos a enterrar hoy. Y solo quedarnos con las cosas que son buenas, ¿no es cierto? El amor sincero, el ser paciente, el ser tolerantes, aún con nuestras esposas y nuestros hijos. Sobre todo en el matrimonio, mis hermanos, en estos tiempos de pandemia y que estamos mucho en nuestro hogar. Tenemos que dejar eso, el alcohol, la pornografía. Tenemos que cuidar la palabra sabiduría, eso nos va a ayudar mucho. En la Escritura, volvemos nuevamente a Alma 24:8. Ellos hicieron esto porque a su modo era un testimonio a Dios. Jóvenes, ustedes que nos están escuchando hoy día y que están con sus padres al lado, ustedes que están acá escuchando, como hijos de Dios, y ustedes los que ahora van a ser llamados al sacerdocio como élder, inviten a sus padres, escriban en un papel y entierren eso en el patio, vayan a la playa y la arena, bueno, cuando se termine esta cuarentena. Pero vayan y entierren eso y háganlo, mi hermano. Tenemos que ser hombres del sacerdocio de Dios. Ha llegado el momento de dejar de vivir, mis hermanos, con un pie en la iglesia y en otro en el mundo. Tenemos que dejar eso. Ha llegado, como dice Elder Holland, de que nosotros, el momento de que dejemos de ser miembros de la iglesia desde la puerta de la capilla hacia adentro. Nosotros tenemos que ser miembros siempre. Tenemos que hacer ese cambio interior en nuestro corazón. Sinceramente, mis hermanos, si no enterramos esas cosas
que nos traen la felicidad pasajera por sobre las eternas, nunca vamos a pensar o hacer un cambio sincero en nuestro corazón. Y nunca vamos a poder tener esas enormes promesas que se prometen y que nuestro amado Padre está dispuesto a poder darle a cada uno de nosotros. Mis hermanos, Él considera este convenio sagrado muy importante. Él no lo va a quebrantar nunca. Y nosotros debemos tomar, y no debemos tomar más a la ligera y tomar el peso a estos tiempos que están cambiando. Mis hermanos, quiero invitar a todo el liderismo de Destaca que nos está viendo, y en general a todos los hermanos que nos están viendo por Facebook, y sé que hay hermanos que nos están viniendo fuera de Chile y en el sur de Chile también. Esta noche, en Alma 26.1, Amón le habla a sus hermanos y les dice lo siguiente: he aquí, pudimos habernos imaginado cuando salimos de Saraemla que Dios concedería tan grandes milagros. ¿Ustedes se pueden imaginar, mis hermanos, cuántos milagros podemos hacer hoy día? Aquí, ¿cuántos misioneros están acá viendo esto? ¿Ustedes se han realizado esta pregunta, mis hermanos que fueron misioneros? Cuando les dijeron a ustedes que tenían que ser un misionero siempre. ¿Cuántos siguen de ustedes diariamente predicando el Evangelio? ¿Cuánto fue la última vez que bautizaron? ¿Se han preguntado eso? Ustedes tienen que hacer un cambio, ustedes tienen que ayudar a todos. Tenemos que ayudar, tenemos que tener esa valentía. ¿No se les viene a la mente las palabras de los líderes de nosotros? Un misionero siempre. Eso es importante, mis hermanos. El ejemplo de Alma es muy importante en la Escritura. En 26.3 leemos: hemos sido instrumentos en las manos de Dios para realizar esta gran obra. Y sinceramente ustedes tienen que preguntarse eso. Esta muerte espiritual en la cual están nuestros hermanos es terrible. Es muy terrible, mis hermanos. En mi WhatsApp, siempre cuando hay una escritura, yo coloco, y la tengo hace más de 4 o 5 años, dice espiritualmente activo. ¿Cuántos de nuestros hermanos están espiritualmente activos, mis hermanos? La otra vez yo le comentaba a ustedes, nuestra participación en las redes sociales debe reflejar lo que creemos, no lo que parecemos. Y eso es muy importante hoy en día. La obra misional es lo más importante en estos tiempos. Y hoy día tenemos la oportunidad. Imagínense que aún en cuarentena, este fin de semana tenemos 2 o 3 bautismos y no hemos podido parar de bautizar. Es fundamental para la obra de salvación, mis hermanos, en lo cual debemos llegar a hacer ese cambio. Estamos librando una batalla y probablemente, mis hermanos, yo quiero ser bien directo con ustedes. Esta es la batalla más grande y algunos de ustedes aún no lo entienden. Para nuestras familias y nuestros familiares tenemos que estar a la altura. Ustedes logran comprender y estarán dispuestos a poder traer el Evangelio nuevamente a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros primos. Es nuestra obligación, a ellos los tenemos ahí. Es cuando nosotros tenemos que predicar el Evangelio. O podemos pensar o imaginar en la Escritura donde está la advertencia, y hoy en día está latente en Alma 28.5. Sí, el lamento de las viudas por sus maridos, y de los padres por sus hijos, y la hija por el hermano, y el hermano por el padre, de modo que la angustia se oía entre ellos. ¿Acaso no está sucediendo eso hoy día, mis hermanos? ¿Acaso tenemos a nuestra familia dentro de la iglesia? Debemos esforzarnos, mis hermanos. Debemos esforzarnos para que eso pueda ser importante. Vuelvo a repetirle, dejemos de ser egoístas. Dejemos de ser como dice la Escritura. Debemos ser como Alma. Y estos son los sentimientos que tenemos que tener en Alma 29. Oh, si fuera yo un ángel y se me concediera el deseo de mi corazón para salir y hablar con la trompeta de Dios, con una voz que estremeciera la tierra y proclamara ciertamente el arrepentimiento a todo pueblo. Sí, declararía yo a toda alma, como con voz de trueno, el arrepentimiento. Y eso es lo que tenemos que hacer, mis amigos. El plan de redención está ahí y nosotros tenemos que llegar a ser instrumentos en las manos
para invitar a nuestros hermanos a arrepentirse y a venir a nuestro Dios, para que no haya más dolor en nuestro corazón, ni en el corazón de nuestros hermanos, para que toda la superficie de la tierra pueda conocer el Evangelio. Mis hermanos, sin duda el ayuno y la oración son la espada más penetrante que debemos tener como líderes para poder ayudar y poder llegar al corazón de las personas. Debemos siempre mantener vivo el sentimiento y activo en nuestro corazón las Escrituras y la oración. Tenemos que ser fieles a este sacerdocio y dignos, en el cual solamente la dignidad va a activar este sacerdocio y el convenio, en el cual nuestro Padre jamás romperá ni quebrantará, como dice en Doctrina y Convenio 84, donde esas bendiciones y esas promesas, mis hermanos, las cuales se cumplirán una a una, sin ninguna duda. Yo lo sé. Mis hermanos, no esperemos más. Vayan a buscar esas promesas, búsquenlas. Esta es la iglesia del Salvador Jesucristo sobre la tierra, la única. Jesucristo es nuestro Maestro, nuestro Redentor, nuestro mediador ante el Padre. A Él, esta noche le brindo honores. En el nombre de Jesucristo. Amén.